Señores estudiantes, sean bienvenidos a la clase 7 de Fundamentos de la Neurociencia Educativa. Mi nombre es Víctor Jama Zambrano, soy docente de la ULIAN Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Abraham Lincoln. Nos encontramos estudiando la unidad 2, Neuroplasticidad y proceso de aprendizaje. Logro de aprendizaje de esta unidad explica los factores que intervienen en la neuroplasticidad en el proceso de aprendizaje. El contenido de esta clase es el siguiente: los neuromitos, conocemos destruyendo lo falso. Neuromitos, conocemos destruyendo lo falso. Los mitos son aquellos que producen sueños y que son totalmente equívocos. A veces se les puede denominar algo mágicos, sin explicación. Pueden estar contenidos de emociones, contradicciones, frustraciones, además de sombras y silencios. La búsqueda de la verdad es la única tarea del hombre que no tiene fin. Y no queda nadie en este mundo para que el hombre deje de continuar buscando la verdad. Francisco Mora, doctor en Medicina y Neurociencia. Partiendo del pensamiento del doctor Francisco Mora, doctor en Medicina y Neurociencia, él establece que actualmente tenemos muchos mitos que los docentes los acogemos como que son verdades, y estas a veces no se reflexionan, ni tampoco se investigan, peor aún, se analizan. Por eso él propone, dentro de su libro La Neurociencia Educativa, que hay que acabar con este formato de clase de los 50 minutos. Defiende que la educación debe transformarse para que el aprendizaje sea más efectivo. Hay que reducir el tiempo de clase, menos de 50 minutos, para que los alumnos sean capaces de mantener la atención, ya que ésta llega y se va dentro de un lapso de tiempo menos que los 50 minutos. Es decir, si un maestro motiva su clase y llega a atrapar la atención del estudiante, estaríamos hablando que lo realizaría entre 10 a 20 minutos máximo. Por eso que su teoría está dando un vuelco a aquello que nosotros creemos que hay que acabar con ese formato de las clases de los 50 minutos. Estamos de ahora pensando que más vale asistir a 50 clases de 10 minutos que a 10 clases de 50 minutos. Los neuromitos, falsas verdades en educación. Actualmente los maestros somos muy ligeros en tomar un contenido y conceptos sin poder a veces reflexionarlo. La mucha información que existe dentro de la red o dentro del internet o buscando en el famoso Google o en el Wikipedia no nos da tiempo para poder analizar si aquellos conceptos se aplican o no a nuestros contextos y qué tan profunda es la investigación de lo que se está proponiendo. Los neuromitos en educación hacen más daño de lo que pensamos. Los neuromitos son tan populares en el aula como contagiosos. Dadas sus características, en muchas ocasiones se integran fácilmente en el pensamiento de los docentes y estos a veces son difíciles de sacarlo. Eso lo afirma el doctor Luis Miguel García Moreno, docente de la UNIR. Uno de los neuromitos que nos han impuesto durante muchos años es que nos dicen que usamos apenas el 10% del cerebro para poder realizar nuestras actividades. Si pensamos que la naturaleza es tan sabia, crearía un órgano que pesa aproximadamente 1,5 kilos y solo para tenerlo casi de adorno en la cabeza. Pues no, nosotros utilizamos casi el 100% de nuestro cerebro, porque realizamos varias actividades en las cuales pensamos, recordamos, planificamos, traemos y evocamos a nuestra memoria recuerdos recientes, recuerdos pasados. Estamos realizando actividades psicomotrices en las cuales todo lo que es
el cerebro y sus partes en sus lóbulos y en sus hemisferios están trabajando sincronizadamente. Entonces, ¿qué otra cosa es que unos utilicen su cerebro mejor que otros y otros no le den la capacidad de desarrollar estas actividades dentro de los procesos de aprendizajes? Por eso hay que descartar el mito de que solo usamos apenas el 10% del cerebro. Otro de los mitos es que pensamos que el hemisferio izquierdo y el derecho, cada uno realiza una actividad diferente, es decir, cada uno a lo suyo. El cerebro trabaja de manera integrada. Sí es verdad que en algunos procesos hay cierta predominancia de un hemisferio sobre otro, pero esto no da para que categoricemos que cada hemisferio desarrolla un atributo diferente o distinto del otro. Ambos hemisferios se complementan para desarrollar las actividades conjuntas. No nos olvidemos que en cierto momento uno puede predominar, pero no es que cada uno hace lo suyo. Otro de los famosos mitos y que se implementó a finales de la década de los 90 y a principios del nuevo ciclo fue el famoso efecto Mozart. El efecto Mozart era que si los niños y las niñas escuchaban canciones totalmente instrumentales y sobre todo de Mozart, mejorarían su atención. Esto hay que también quitarlo de ese contexto, ya que muchos niños y niñas fueron expuestos a este tipo de canciones, de interpretaciones instrumentales, pero no mejoraron su atención. La atención se iba mejorando de acuerdo a la actividad que los maestros y maestras desarrollaban. Es cierto que escuchar música provoca un efecto atencional positivo, pero no solamente un tipo de música. Hay variados tipos de géneros musicales que ayudarían a incrementar la atención y la concentración. Por esa razón, al ver que son dos cualidades fundamentales para resolver una tarea, debemos tener claro que esta forma de incrementar la atención y la concentración del ser humano tiene una duración muy breve, es decir, de apenas unos cuantos minutos, y se la puede usar como una actividad de introducción a lo que es un proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del sistema educativo. Otro de los mitos es pensar que solo los 3 primeros años de vida son importantes para el aprendizaje. Cada región, cada circuito del cerebro tiene sus propias etapas. El potencial de aprendizaje es algo mayor para determinados procesos y actividades. Es decir, que no solamente en los 3 primeros años se puede potenciar el aprendizaje, sino que este se lo puede desarrollar en varias edades, dentro de la etapa escolar, dentro de la etapa de educación general básica avanzada y hasta en el bachillerato. No podemos descartar que también los adultos podemos desarrollar potencialidades cognitivas, afectivas y expresivas dentro de lo que consta en cuanto a la estructura de la neuroeducación. Debemos hablar que los primeros años son muy importantes, pero no solo es un ciclo vital, sino es todo el ciclo vital en donde debemos desarrollar y potenciar el aprendizaje humano. Otro de los clásicos neuromitos en educación, que hay materias más importantes que otras, que hay que aprender por ciertos canales, y esto hay que descartarlo. Siempre hemos pensado que solo las matemáticas o el área del lenguaje eran las asignaturas más importantes o sobresalientes, y a las otras las llamábamos como áreas complementarias. Y hemos llegado a encontrar varias pruebas que dentro del desarrollo de habilidades del ser humano se encuentra el ejercicio físico, se encuentra el desarrollo de las artes, se encuentran el juego como elementos secundarios en educación. Es decir, que no debemos pensar que unas materias son más importantes que otras. Y esto nos da a concluir
que también los canales de aprendizaje deben ser mucho más diversos y no decir que solamente podemos enseñar de una manera al estilo visual, al estilo auditivo, al estilo kinestésico, sino que debemos complementar, armonizar, integrar estos canales de aprendizaje para que se desarrolle un ser humano integral. Otro clásico de los neuromitos en educación: aprendemos solo de la novedad. Para aprender es necesario movernos no solamente en situaciones que nos llamen la atención por primera vez, sino también en situaciones que pertenezcan a nuestra zona de confort. Debemos desarrollar la gimnasia cerebral practicando movimientos corporales que sincronicen la parte lateral con las funciones del hemisferio del cerebro. Es decir, hay que integrar las funciones cerebrales del hemisferio izquierdo y las funciones integrales del cerebro del hemisferio derecho, y con ello podemos desarrollar una gimnasia cerebral, es decir, hacer ejercicios de sincronización, de lateralidad, de postura y sobre todo ejercicios que nos mantengan siempre activos dentro de la estructura de la armonía física y de la armonía de nuestros hemisferios cerebrales. Otro de los clásicos neuromitos en educación, es decir, más es menos. Cuantas más horas estemos en la escuela, más aprendemos. No es cierto. Cuantas más horas pasen los alumnos en la escuela, más aprenderán. Hay que quitar ese neuromito. Todo depende de la calidad de educación que se trabaje dentro de la institución. Si todo está coordinadamente con actividades que estimulen el aprendizaje y sobre todo que creen un ambiente motivador para poder aprender en armonía, esto daría resultado que no tendríamos necesidad de tener más horas clases, sino que entre menos horas y con buena motivación los estudiantes aprenderían más. La educación, una cuestión muy seria, una mirada hacia la dopamina. La educación demanda seriedad y trabajo duro, pues esto facilita el aprendizaje de forma más eficiente. Quiere decir que los maestros y maestras debemos entender cómo funcionan aquellos neurotransmisores que le dan satisfacción, como en el caso de la dopamina, a los seres humanos por el aprender. Que el aprender se transforme en una situación de armonía, de satisfacción, que no cree un neurotransmisor de cortisol, que el estudiante no deteste aprender, no llegue a un punto a decir que no quiere nada para entrar en este sistema educativo y que rechace toda actividad. Eso es lo que a veces aleja el aprendizaje. Por esa razón los maestros están obligados a entender cómo funciona el cerebro y sobre todo hay que dar una mirada hacia esto que le llamamos la dopamina, el gran deseo de aprender. Es difícil desmontar los neuromitos. Los docentes son los que más están expuestos a los neuromitos y siempre en su afán de aplicar algo nuevo, llegan con un programa, llegan con un modelo y a veces escuchar el término neurociencia lo ve tan atractivo que cree que es la panacea de la educación. Por eso necesitamos establecer puentes entre lo que es lo neurocientífico y lo educativo. Es en esta relación bidireccional que estaríamos hablando de una disciplina convergente para resolver problemas de aprendizaje en el aula. Como siempre, señores estudiantes, es importante las actividades a realizar, las que describimos dentro de la diapositiva. Además, deben escribir en su portafolio estudiantil las ideas que tengan relevancia sobre la videoconferencia. En este caso, neuromitos. Conocemos destruyendo lo falso. La evaluación a desarrollar en esta clase 7 es realizar las preguntas de transferencias que se encuentran en la guía de estudio 1 y 2. Esta tarea consiste en realizar cada una de las autoevaluaciones que se encuentran al final de cada clase en las respectivas guías 1 y 2. Es decir, que en la guía 1 tendremos la clase 1, 2, 3 y 4. En la guía 2 está la clase 5, 6, 7 y 8.
Al final de cada clase tendremos nuestras autoevaluaciones. Una vez que las hayan realizado, comparen cada una de las posibles respuestas con un par, es decir, con un compañero o compañera, para validar las respuestas. Una vez realizada la verificación de las preguntas y también la verificación de las respuestas, deben subirlas al aula virtual. Como siempre, les dejo la información complementaria. Está el libro de neuroeducación escrito por el doctor Francisco Mora. Además, es importante que dentro de la información complementaria se encuentra esta en el aula virtual y es necesario que lean el capítulo 14 donde dice Neuromitos, conocemos destruyendo lo falso. Este libro de neuroeducación pueden leer los otros capítulos para que puedan ampliar sus conocimientos. Además les dejo un link o un enlace para que puedan ver un video en el canal de YouTube. La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Abraham Lincoln. Como siempre, señores estudiantes, si tienen alguna pregunta, me pueden escribir a través del correo institucional o a través del chat o foro del aula virtual del grupo que tenemos. No se olviden que es necesario que despejen sus dudas. Muchas gracias.